Fijaos bien en esta fecha. Es un momento muy concreto, un solo día en la historia que estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Y no era un día cualquiera, no, era una fecha sagrada. Las iglesias de Lisboa, que por entonces era una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo, estaban abarrotadas de gente, de fieles rezando. Pero, ojo, la atención no estaba solo en las misas. En la plaza principal se estaba montando otro tipo de espectáculo, uno de poder, de miedo. La Inquisición preparaba un gran auto de fe, la ejecución pública de herejes. Las hogueras ya estaban listas, los condenados esperando su terrible destino. La multitud seguramente contenía la respiración. Y justo en ese instante, la tierra tembló. Pero no fue un temblor cualquiera. Lo que pasó a continuación no solo salvó a los que iban a morir, sino que sacudió los mismísimos cimientos de la fe y la razón en toda Europa. Esta es la increíble historia de ese día. A ver, para entender la magnitud de lo que ocurrió, tenemos que viajar a ese momento. Portugal, en pleno siglo XVIII, era un reino católico, pero católico a ultranza. La Iglesia tenía un poder inmenso, y su brazo ejecutor, su principal instrumento de control, era la temida Inquisición. Y no era algo nuevo, ¿eh? La Inquisición llevaba generaciones y generaciones persiguiendo la herejía, vigilando lo que la gente creía y decía en Portugal. Su poder era, casi total. 200 años. Es que es una barbaridad. Pensemos un segundo en lo que eso significa. 2 siglos de un control férreo sobre la fe, el pensamiento y la vida de la gente. Su autoridad era incuestionable y su justicia inapelable. Y precisamente ese 1 de noviembre iba a ser la mayor demostración de su poder en muchísimo tiempo. Un gran auto de fe. Como vemos aquí, 32 personas iban a ser condenadas públicamente. Y ojo, 8 de ellas sentenciadas a muerte por crímenes contra la fe. Y para que esto no se quede solo en cifras, vamos a ponerle un nombre a esta historia. Uno de los que iban a morir era Manuel de Sousa. Su crimen, según la Inquisición, ser lo que llamaban un converso, un judeo que supuestamente seguía practicando su antigua fe a escondidas. Su vida pendía de un hilo. El escenario estaba listo para un juicio de hombres, sí, pero resulta que la naturaleza tenía otros planes. Ese día, un juez mucho más poderoso e imparcial estaba a punto de dictar su propia sentencia. Lo que pasó fue una auténtica pesadilla en 3 actos. Primero, el terremoto. Y no un temblor cualquiera, uno de los más potentes jamás registrados. Después, un tsunami, con olas gigantescas que se tragó el puerto. Y para rematar, el fuego, que arrasó con lo poco que quedaba en pie. En cuestión de horas, Lisboa fue aniquilada. Y aquí viene el momento más simbólico, casi poético de toda esta tragedia. En esa misma plaza, en el Rósio, las propias iglesias, los símbolos del poder que sentenciaba a los herejes, se vinieron abajo, y sus escombros apagaron las hogueras de la Inquisición. En mitad de ese pánico brutal, la autoridad se desvaneció. Los verdugos salieron corriendo, los guardias abandonaron a los presos para salvarse, y nuestro protagonista, Manuel de Sousa, el hombre que iba a morir, simplemente se escapó entre las ruinas. Dicen que con la soga todavía puesta en el cuello. Jamás se volvió a saber de él. Pero de toda esa destrucción no solo nació el caos. También surgió una oportunidad y un nuevo tipo de poder que ya no se basaba en la fe, sino en la razón de la Ilustración, estaba a punto de tomar las riendas. Y la figura clave aquí fue el primer ministro, el marqués de Pombal. Un hombre de acción, un pragmático, cuya frase lo resume todo. Esto no era solo una orden, era toda una declaración de intenciones, un cambio de mentalidad radical para la época. Y Pombal no se anduvo con tonterías, actuó con una decisión de hierro. Sus medidas, como vemos, fueron directas y seculares. Gestionó la crisis sanitaria, prohibió los sermones que hablaban de castigo divino, y lo más importante, y esto es clave, le asestó un golpe mortal a la Inquisición. Le quitó sus archivos, su memoria, su poder, y prohibió sus ejecuciones para siempre. El Estado se impuso a la Iglesia de una forma rotunda. Es que el terremoto no solo destruyó Lisboa, sus ondas de choque intelectuales recorrieron toda Europa y obligaron a los grandes pensadores de la Ilustración a enfrentarse a preguntas muy incómodas sobre Dios, la naturaleza y, sobre la propia humanidad. Porque la pregunta central era esta, tan simple como demoledora. A ver, si el supuesto castigo divino destruye sus propios templos llenos de gente rezando en un día santo, ¿con qué autoridad moral pueden los hombres seguir juzgando y matando en nombre de ese Dios? Y este evento desató uno de los grandes debates filosóficos de la historia. Por un lado, Voltaire, que lo usó para cuestionar la idea de un Dios bueno,
Y por otro, Rousseau, que dijo que la culpa no era de Dios, sino de los propios humanos por construir ciudades así. Dos formas de pensar que, en el fondo, dieron forma al mundo moderno. Pero más allá de los debates de los filósofos, para la gente de la calle, la lección fue mucho más directa, mucho más visceral. Fue como si la propia tierra hubiera gritado ¡basta! La interpretación popular fue clara. Dios no quería más ejecuciones. Y el impacto fue definitivo. Este es quizá el punto más alucinante de toda la historia. Aquel día marcó el fin de una era. La práctica de quemar herejes en público, que había aterrorizado Europa durante siglos, simplemente se detuvo. Para siempre. Nunca más volvió a ocurrir. Hoy en día, la Plaza del Rosio es un lugar lleno de vida, con sus cafés y su gente. Pero es increíble pensar que, bajo esos adoquines, yace el recuerdo de un día en que el poder absoluto del hombre fue interrumpido por la fuerza incontrolable de la naturaleza. Y esto nos deja con una reflexión final. A veces la justicia no la escriben los hombres en sus leyes, sino que llega con un temblor que simplemente detiene la mano del verdugo.